Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Páez, estudiante de segundo semestre de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana con sede en Bogotá. Vamos a hacer un trabajo llamado Actividad 5, Youtuber Crítico, enmarcado dentro del curso Pedagogías Críticas y Decoloniales, orientada por el Magíster John Pérez. Esperemos que sea de su agrado. La crítica tiene su origen, o se le aduce su origen, a los pensadores griegos antiguos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Entre estos, pues destaca más Sócrates, que fue un pensador que oponía, o por decirlo de otra forma, analizaba y refutaba el pensamiento de los otros pensadores. A él se considera como el iniciador del pensamiento crítico, porque creó un método de análisis y raciocinio en donde consistía en realizar preguntas que necesitaban de una respuesta racional. A este sistema, que él denomina como mayéutica y que traduce la palabra como ironía, pues se considera que es el origen o el inicio del pensamiento crítico, por las mismas características que tenía, en donde hacer ese tipo de requerimientos, ¿verdad? De no estar, como decimos, tragando entero, sino requiriendo respuestas diferentes a los planteamientos de otras personas, y de pronto a sus mismos planteamientos, pues se piensa que es el origen de la crítica, o la persona que originó el pensamiento crítico. Eso se lo han adjudicado a Sócrates por el mismo sentido que le daba al proceso de análisis que le hacía a todos los paradigmas que existían en la época, ¿no? En la Edad Media, en la época del Renacimiento, aparece Santo Tomás de Aquino abordando el pensamiento crítico, creando un sistema propio que lo plasma en un libro que se llamó Suma Teológica y otros escritos. El proceso de Tomás de Aquino consistía en plantear, considerar y analizar las propias ideas de forma crítica, anteponiéndose a lo que a las críticas que le podían hacer a sus planteamientos. Él se las hacía y ya las consideraba como unas respuestas a lo que sus alumnos o a sus discípulos o a las personas que podían acceder a sus escritos, a sus pensamientos, podían hacerle esas críticas. Ese tipo de trabajo pues le permitía considerar o escribir sus consideraciones con total convencimiento de que pues cualquier crítica que podían hacerle no iba a encontrar mayor no iba a encontrar una respuesta negativa a sus planteamientos, sino que podrían de pronto hasta ser afirmativas cualquier crítica que podían hacerle a sus escritos, puesto que ya él había realizado todo ese proceso, ¿verdad? Proceso crítico que podían hacer otras personas atendiendo a su época. Ese fue el gran aporte de Tomás de Aquino al pensamiento crítico. En el periodo modernista, quienes mantuvieron la tradición del pensamiento crítico fueron Thomas More,
Francis Bacon y René Descartes, quienes consideraban que todo principio de pensamiento de verdad debería ser cuestionada, puesta en duda y verificada. En ese sistema basaron ellos el conocimiento de la verdad, ¿no? Es la duda metódica o la duda sistémica. En la edad contemporánea es John Dewey quien asume el análisis del pensamiento crítico, considerando que el pensamiento crítico debe estar enfocado en la problemática real, en la solución de problemas reales. Pues este proceso tiene que encaminarse entonces al análisis de la problemática, a la indagación y a la reflexión acerca de esos problemas para lograr encontrar soluciones. A partir de esto, considero que es donde parten los siguientes pensadores, como en el caso latinoamericano, Paulo Freire, quienes consideran que la formación, el conocimiento debe estar enmarcado en los procesos transformativos del ser humano, en el desarrollo humano y por ende en el desarrollo social. Entonces ahora, pues a continuación vamos a hablar acerca de lo que era el pensamiento de Paulo Freire. En Latinoamérica es Paulo Freire quien aboca el estudio acerca del pensamiento crítico y lo dirige acerca de su pedagogía de la liberación, en donde abarca el enfrentamiento que él mantiene sobre la denominada educación bancaria, en donde considera que no debe ser una educación para depositar conocimientos en los estudiantes, sino que debe abocarse en un proceso de diálogo que tienda a la formulación de procesos liberatorios, ¿verdad? Y de transformación de la sociedad. Entonces, el pensamiento básico es la conjugación de que el desarrollo humano y el desarrollo social viene basado en las prácticas de conocimiento a través del diálogo y no de una educación bancaria, en donde ese proceso deliberativo entre la persona, el educador o el educando y el estudiante, se va a formar el conocimiento basado en un pensamiento crítico que va a formar esa persona, esa transformación en la persona y esa transformación en la sociedad a través de estos procesos.